Feminismos. Cada semana traemos al Vista Panorámica las voces de la sociedad civil y los movimientos sociales. Aquí comienza una entrevista JGM. La nota que teníamos de nuestro reportero Gastón viene a ser esta antesala a la entrevista, y tenemos también para ello, le pedimos hacerla para ponernos en contexto de qué es lo que se está discutiendo a tan solo 18 días de esta elección tan importante para los devenires de nuestro territorio. Y desde la radio JGM nos comprometemos con ir desmembrando desde distintos sectores de la sociedad este nuevo texto constitucional. Hace 2 semanas conversamos con Javier García del Observatorio por el Derecho a la Comunicación, quien mencionó el nulo avance en materia de libertad de expresión para comunicadores. Pero por sobre todo nos alertó sobre el posible silenciamiento que puede generar en la población algunas normativas. Mientras que la semana pasada conversamos con Ernesto Maturana, histórico dirigente de la Confederación de Trabajadores de la Salud, donde nuevamente puso atención sobre el nulo avance en derechos sociales y que desde la salud seguimos en las mismas. Quien tiene plata puede pagar un mejor servicio y el que no debe seguir esperando. Hoy, en miras de tener una perspectiva, esta vez desde el área del trabajo y las pensiones, hemos querido conversar con Recaredo Gálvez, investigador de Fundación Sol, Administración Público, mención en Ciencia Política, licenciado en Ciencias Políticas y Administrativas y magíster en Política y Gobierno de la Universidad de Concepción, investigador en materias de seguridad social, politización sindical, huelga y conflictos sociales. Hola, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muchas gracias por el contacto. Bien, ¿y ustedes? Muy bien, gracias. Bien, aquí estamos, a ti por gracias. el tiempo. Para comenzar, quisiéramos entrar de lleno a un tema que es muy importante para las familias de nuestro país, todas las que tienen de cerca a algún adulto o adulta mayor que hoy está viviendo las peores consecuencias del sistema de capitalización que se impuso en dictadura. Tú has planteado que existe en este nuevo texto constitucional una constitucionalización de las AFP. ¿Nos podrías explicarle a nuestra audiencia que nos escucha de norte a sur y de este a oeste qué significa esto? Sí, en palabras muy sencillas, desde nuestro punto de vista, lo que se está constitucionalizando es el negocio de la AFP. ¿Por qué quiere decir esto? Que en el fondo lo que establece la propia Constitución que se va a plebiscitar el 17 de diciembre es que las personas y los trabajadores que cotizan hoy en día van a poder elegir la institución, sea pública o privada, que administre e invierta sus ahorros. Entonces, ahí es donde tenemos que poner atención. ¿Por qué? Porque se está señalando constitucionalmente que aquella institución, independiente de que sea, como lo dije anteriormente, público o privada, que aquella institución que reciba la cotización de las y los trabajadores va a tener que administrar e invertir esa cotización. ¿Ya? Y eso es clave, porque ese es el negocio de las AFP, invertir esas cotizaciones y administrarlas. Por eso las AFP reciben pago en comisiones y al mismo tiempo es importante tener en cuenta que si la Constitución señala que va a poder ser un organismo público o privado, es decir, va a poder haber una AFP estatal o va a poder haber un tipo de institución que no se llame AFP, pero que sí o sí va a estar obligada constitucionalmente a administrar e invertir. ¿Y qué es lo interesante de eso? Que tenemos que poner mucha atención, es que si vamos a estar obligados y obligados a que nuestro ahorro sea invertido, vamos a mantener el beneficio a las grandes empresas de este país y empresas extranjeras que hoy día reciben inversiones desde los fondos de pensiones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que para muchas personas eso no es problemático porque plantean, bueno, si mi dinero se está invirtiendo y está creciendo, eso va a ser mejor para mi jubilación. Pero hemos demostrado, tanto con los datos para Chile como también mirando la experiencia comparada, que los modelos de cuentas individuales y de capitalización, como el modelo de AFP, no son los modelos mayoritarios que se utilizan en el mundo para financiar pensiones. Y lo más preocupante es que la rentabilidad que puede alcanzar este sistema viene a la baja en las últimas décadas. Entonces, si todo el ahorro se va a invertir, probablemente no vamos a estar garantizando, según esa nueva constitución, mejores pensiones a futuro.
Lo único que estamos garantizando es el negocio de las grandes empresas de nuestro país que reciben inversiones, entre ellas grandes bancos, entre ellas empresas que se cotizan en la bolsa y que hoy día reciben desde el ahorro previsional de la y los trabajadores recursos frescos para sus negocios. Recaredo, y en ese sentido, la campaña a favor desde el Comando Central ha impulsado el mencionar que una de las ventajas de este texto constitucional que se plebiscita el 17 de diciembre es que hay un aseguramiento de los fondos de pensiones, que nadie los va a privatizar, que son tuyos. En ese sentido, ¿podrías también comentarnos cómo eso se relaciona con lo que nos acabas de explicar, que en realidad sería que no hay no tiene como una validez, no tiene algo que sea un concreto beneficio? Lo que plantean desde la favor como una gran virtud es que los ahorros no van a poder ser expropiados por el Estado. Y ahí, en gran medida, porque en cierta forma ellos plantean la privatización, o sea, ellos plantean consagrar la privatización del ahorro a través de la administración y la inversión. Eso es privatizar el ahorro. Lo que dicen y lo que refuerzan es que el trabajador y trabajadora va a ser dueño o dueña de su ahorro y nadie se lo va a poder quitar, ni el Estado, dicen ellos. Y ahí tenemos que poner también mucha atención porque ha habido bastante controversia con distintos expertos y expertas de distintos signos políticos que han planteado que eso podría perjudicar el cumplimiento de una ley que se aprobó hace poco, que era esta ley Papito Corazón llamada, ¿verdad? Donde se puede, a través de recursos del Estado, o sea, no olvidemos que los tribunales de justicia son instituciones del Estado de Chile, no es otra cosa. Acá lo que ha hecho la favor es confundir a las personas, o por lo menos a algunos personeros de la favor que lo han hecho de manera descarada, de confundir a las personas como que el Estado y el gobierno es lo mismo, como que este es un plebiscito contra el gobierno. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando el Estado, a través de una de sus instituciones, que es el Poder Judicial, puede determinar que un deudor de pensión de alimentos tiene que hacer el pago a partir de un descuento de su fondo de pensión, si en la Constitución se señala que ese fondo de pensión es inexpropiable por el Estado, yo creo que queda muy claro que esa ley se va a ver en dificultades. Y eso va a perjudicar finalmente a los hogares de madres que no están recibiendo los pagos de pensión alimenticia de manera oportuna y tienen que mantener a su hijo e hija. Entonces, eso por un lado, con esto de que tú preguntabas. Pero por otro lado, lo que significa esto de que el ahorro sea propiedad de y los trabajadores a través de estas instituciones privadas es al mismo tiempo hacerles propietarios a las personas y hacerles responsables por las pérdidas. O sea, hoy día las AFP funcionan en una lógica de casino. ¿Qué significa eso? Que la casa siempre gana. Ese es lo que está en el centro. ¿Por qué? Porque las AFP sí o sí reciben el pago de comisiones que realizan los cotizantes y las cotizantes, y luego ellas invierten y pueden tener pérdidas en el ahorro, pero van a seguir recibiendo el pago de cotizaciones. Y las cotizaciones representan un porcentaje importante de las ganancias de la AFP. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, claro, el trabajador y trabajadora va a ser propietario, pero va a estar obligado a que su ahorro se invierta. ¿Qué pasa si un trabajador o trabajadora quisiera optar por un sistema que no fuera privado y que le asegurara un beneficio definido, parecido al sistema de las Fuerzas Armadas y de Orden, que es un sistema de beneficio definido, de reparto solidario, financiado por el Estado? La persona no podría. Sería, a menos que haya una reforma constitucional de todo lo relacionado con estos elementos previsionales, las personas no podrían optar, ni los gobiernos tampoco podrían impulsar o defender en el Congreso una reforma que apuntara a crear componentes solidarios de beneficio definido. Es decir, que las personas sepan que si cotizaron 30 años van a tener derecho a un porcentaje de sus últimos salarios, de al menos el 50%, el 60%, pero que esté definido, ¿ya? Eso es algo que muchos países, sobre todo países que tienen niveles de PIB per cápita medio o alto, utilizan hoy en día, que tienen sistemas públicos en el centro de su sistema. Apenas 30 países desde el 80 en adelante han privatizado una parte o todo su sistema de pensiones. Y países como Chile, que no tienen sistema solidario de reparto para que las personas puedan cotizar, son apenas 10 países más Chile.
Entonces, no estamos modificando, se está proponiendo esta modificación de la Constitución, no para dejarnos en sintonía con lo que han hecho otros países que se han acercado a tener mejor PIB per cápita o que se han acercado a mejores niveles de bienestar, sino que se nos está manteniendo en un status quo como el actual, que se está reforzando, se está haciendo más difícil de reformar con esta nueva Constitución y no está resolviendo el problema de fondo, que es que las pensiones en nuestro país no alcanzan para vivir. Solo para cerrar un dato, las últimas personas que recibieron su primera pensión, es decir, el resultado de sus cotizaciones más la rentabilidad en el mes de agosto de este año, primera vez que cobraron la pensión y fueron a cobrar la pensión que les correspondía solo por AFP, la mitad de las personas que cotizaron entre 35 y 40 años, que no es poco, o sea, imagínense cotizar, tener muy pocas lagunas, cotizar 35 hasta 40 años, es un rango importante de años cotizados, la mitad de esas personas, habiendo cotizado esos años, recibieron su primera pensión por un monto menor a 285.000 pesos. Entonces, ¿cómo explicamos eso? ¿Qué es lo que está transparentando desde nuestro punto de vista? Lo que ocurre es que esta nueva Constitución nos va a obligar a que cada vez crezca más la PGU, es decir, el gasto público, porque las pensiones de AFP con bajas rentabilidades futuras no van a lograr crecer. En cambio, se nos está obligando a que destinemos más cotización a cuentas individuales. Con rentabilidades bajas tampoco se nos garantizan mejores pensiones y al final, ¿qué es lo que va a quedar? Incrementar el gasto público, incrementar la PGU, lo cual se hace a partir de impuestos generales que en gran medida paga la clase trabajadora, que destina gran parte de sus salarios, que son bajos, al consumo. Recaredo, aprovechando ahí que hablamos sobre los y las trabajadoras, en este sentido, la propuesta que viene a limitar la jurisprudencia chilena, que ha ido reconocido progresivamente a partir del actual texto constitucional, el derecho a huelga, tanto en la negociación colectiva como fuera de ella. ¿Podrías tú explicarle a la audiencia, a estos trabajadores y trabajadoras, cuáles son las implicancias para ellos si llega a ganar el a favor? Bueno, lo que yo me imagino ya muchos trabajadores y trabajadoras se han ido informando al respecto. Nosotros también hemos participado en algunas instancias. Si pudiéramos de manera muy simple pensar, esta actual Constitución va a mejorar las condiciones de los derechos colectivos de las y los trabajadores, desde nuestro punto de vista no, y la nueva Constitución que se está proponiendo tampoco. Ya acá en gran medida hay una suerte en la cual el derecho a huelga queda totalmente restringido al momento de la negociación colectiva, pero por otro lado también es importante tener en cuenta de que no se está reconociendo algo que desde la Fundación Sol hemos planteado que es muy importante, que es la negociación colectiva a todo nivel, es decir, sectorial o nacional, que es lo que le permite, según la experiencia comparada, es decir, según lo que los datos nos pueden mostrar de países donde existe negociación colectiva en multinivel, que hay menores niveles de desigualdad y hay mejores espacios para poder construir mejores salarios. ¿Por qué? Porque al final, ¿qué es lo que ocurre en una negociación colectiva sectorial? Que se transparenta realmente el poder que tienen los capitalistas de un sector, los dueños de las empresas de un sector, que además, digámoslo, en nuestro país sabemos que los distintos sectores de la producción son sectores que tienen muy pocos controladores grandes y otros empresarios que son más pequeños, pero que en gran medida hay una fuerte concentración en términos de las distintas empresas que están en un sector determinado. Y ante eso la negociación colectiva también es capaz de proponer soluciones, o sea, se pueden plantear negociaciones a nivel sectorial, pero también a nivel de empresa, en los países donde esto ocurre, se puede volver a negociar. Entonces, ahí tampoco es cierto que lo que se dice muchas veces de que esa negociación sectorial va a perjudicar a las pymes o a las empresas más pequeñas, o sea, eso no es así. Lo que perjudica a las pymes generalmente, a las empresas pequeñas, es el actual escenario, donde se ven generalmente presionadas por la posición poco competitiva de las grandes empresas, que al final del día lo único que hacen es abarcar más espacios del mercado, generar estrategias que perjudican a las pymes. Entonces, en términos de derechos colectivos del trabajo, por ejemplo, el sector público tampoco se va a ver más beneficiado con esta nueva Constitución. El sector público
incluso corre el riesgo de que muchos de los elementos que han avanzado en materia de carrera funcionaria o muchos de los distintos estatutos que han sido capaces de construir a través de las distintas ramas del empleo público, hoy día se conviertan con esta nueva constitución en un régimen único. O sea, la constitución, este proyecto, habla de un régimen único de empleo público. Y habla además de que se podrían incorporar los despidos o las indemnizaciones por años de servicio y no acota a qué nivel. Entonces hoy día trabajadores a contrata o trabajadores de planta, que cada vez son menos, pero los trabajadores a contrata cada vez son más, que tienen por lo menos un año en términos de su contrato que periódicamente se va a renovar, podrían pasar a ser trabajadores que al momento de ser despedidos se paga una indemnización y con eso salen del servicio. Hoy día, para despedir a un trabajador que está en condiciones contractuales más estables en el servicio público, se requiere de una investigación sumaria. Y en el fondo la idea de eso es proteger también la continuidad del servicio y evitar lo que ocurre en las empresas, que es que cuando hay rotación de personas, ¿verdad? Porque se despiden, porque la empresa considera que tiene que ajustar el presupuesto y todas las excusas que puede plantear, en gran medida eso genera un efecto en el servicio que esa empresa presta y acá lo que se está haciendo es mirar al Estado y a sus servicios como si fueran eso, como si fueran una empresa, e incorporar más aspectos de ese tipo en términos de la administración estatal. Y eso precariza y perjudica a los trabajadores del Estado, pero también perjudica a quienes recurren a los servicios del Estado que en gran medida van a ir viendo cómo probablemente con estas modificaciones lo que se haga no es mejorar la forma en la cual se relaciona el Estado con los trabajadores o ciudadanía en general. Hemos conversado con Recaredo Gálvez, investigador de la Fundación Sol, sobre las perspectivas en el área del trabajo y de las pensiones y los peligros y amenazas también que generan en estos ámbitos la propuesta de nueva constitución que ha salido emanada desde el Consejo Constitucional. Te agradecemos la claridad con la que le presentas estas situaciones a quienes nos escuchan, a nuestros auditores y auditoras, y agradecemos que te hayas tomado este tiempo para estar en Vista Panorámica. Muchas gracias, Recaredo, por tu tiempo, por la forma en la que explicas. Yo creo que dejas todo muy claro. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Buenas